Hola, soy José Antonio Marín y en este video tutorial vamos a intentar dar respuesta a dos preguntas. La primera sería ¿cuántos empleados se necesitarían para no tener pérdidas? Y la segunda, ¿cuántos empleados se necesitarían para tener beneficios y repartir dividendos a los socios? Pues bien, tenemos una empresa a la que llamaremos Servicios SL, que se dedica al mantenimiento industrial. Los gastos previstos para el 2020 son unos gastos variables de 33.240 euros y unos gastos fijos de 15.240 euros. La suma de los gastos variables y los gastos fijos nos dan unos gastos anuales de 48.480 euros. Bueno, pues para contestar la primera pregunta, lo primero es hallar las horas a trabajar o facturables. Para esto empezaremos por las horas por convenio, que son 1.800 horas, y restaremos las horas de vacaciones, horas de permiso y horas de ausencia, que son horas con las que no contamos con el trabajador. Es decir, son horas que no podemos facturar. Nos daría unas horas presencia de 1.518 horas, que restaríamos las horas de improductividad, es decir, descansos, moverse por la fábrica, etcétera, que tampoco las podemos facturar. Por lo tanto, tendríamos unas horas a trabajar o facturables de 1.338 horas. Como sabemos que el precio de venta por hora es de 30 euros, ahora lo que vamos a calcular es el coste de la hora, que nos dará el margen de la hora. Para calcular el coste de la hora, cogemos los costes variables y los dividimos por las horas facturables. Nos da 24,84. Entonces, el margen de la hora son 5,16 euros. Ahora, sabemos que los gastos fijos son de 15.240 y que el margen de la hora por empleado es de 5,16 euros. ¿Cuáles son las horas para cubrir los gastos fijos? Pues es hacer la división y ya tenemos el número de horas para cubrir los gastos fijos. ¿Qué pasa? Que un empleado como mucho nos va a hacer 1.338 horas. Si dividimos el total de las horas por las horas que hace un empleado, tenemos que son 2,2 el número de empleados necesarios. Ya sabemos que 2,2 no se puede contratar, pero sí podemos contratar 2 personas y otra a media jornada. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el umbral de rentabilidad para ver si el resultado es 0. Entonces, para saber los ingresos por ventas, podemos calcularlo a través de la fórmula del punto muerto, que es coger los costes fijos y dividirlo por el margen. Y aquí lo tenemos. Nos da 88.657,04 euros. Y los costes de las ventas, pues es coger las ventas y multiplicarlo por el coste de la hora. Nos da 73.417,04, que si hacemos la diferencia tendremos el margen bruto, que coincide con los gastos fijos y por lo tanto el resultado es 0. Ahora, para contestar a la segunda pregunta, partiremos de la estructura de capital. Tenemos unos recursos propios de 30.000 euros y unos recursos ajenos de 30.000 euros, lo cual nos da 60.000 euros de capital empleado o invertido. Ahora, el coste de financiación de los recursos propios es del 10% y de los recursos ajenos es del 5%. Pues si lo calculamos en euros, será el 10% de recursos propios, que estos serán los dividendos. Y ahora los gastos financieros, que son de 1.500 euros, lo cual nos da un coste del capital empleado o invertido de 4.500. Los dividendos, como vemos, es después de impuestos, por lo tanto necesitamos un beneficio, y como necesitamos un beneficio también va a entrar
en juego el impuesto de sociedades, que en este caso tiene un tipo impositivo del 20%. Por lo tanto, para calcular el beneficio antes de impuestos, como sabemos el dividendo va a ser de 3.000 euros, tenemos que hallar el porcentaje, digamos, bruto. Para ello cogemos y hacemos 10 dividido por 1 menos el tipo impositivo. Tenemos el porcentaje bruto que lo vamos a aplicar sobre los recursos propios. Y nos da que el beneficio antes de impuestos tiene que ser de 3.750 euros. Sabemos los gastos fijos, ya sabemos el coste del capital propio, ya sabemos el coste del capital ajeno. La suma de todo nos da 20.490 euros, que son los gastos con los costes de capital que tenemos que cubrir. El margen de la hora sabíamos que es de 5,16, pues ahora para saber el número de horas para cubrir los gastos fijos más los costes de capital es dividir como antes. Tenemos que son 3.973,28 horas. Lo que pasa que es como antes, que un empleado solo nos puede hacer 1.338. Para saber el número de empleados necesarios, dividimos el número de horas total entre las horas que puede hacer un empleado y nos da, son 3 los empleados que necesitamos para obtener un dividendo de 3.000 euros y repartírselo a los socios. Calculamos el umbral de rentabilidad ya con los costes de financiación y para hallar los ingresos por ventas, lo mismo que antes, con la fórmula del punto muerto, pero en los gastos fijos incluimos el coste de financiación y vamos a buscar el margen, que lo teníamos aquí. Nos da unos ingresos por ventas de 119.198,35 euros. El coste, pues lo mismo que antes, por el 82,81%. Hacemos la diferencia. Tenemos el margen bruto. Los costes fijos lo sabemos. Al margen bruto, si le restamos los costes fijos, tenemos el beneficio antes de intereses e impuestos. Los gastos financieros ya los hemos calculado antes. Si se lo restamos el beneficio antes de intereses e impuestos, tenemos un beneficio antes de impuestos de 3.750 euros, que es lo que hemos calculado antes, por lo tanto va cuadrando todo. Ahora calculamos el impuesto de sociedades, que será 3.750 por el tipo impositivo del 20%, 750, que si se lo restamos al beneficio antes de impuestos nos da un beneficio neto de 3.000 y por lo tanto, como nos solicitaban un dividendo de 3.000, ya no hay remanente, por lo tanto los cálculos estarían bien hechos. Pues bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.